Muy buenas tardes. Empezamos una emisión más de su espacio México Prioridad y Foro 21 con su programa Realidades y Opiniones. En esta mañana de miércoles 22 de febrero del 2022 o 22 de febrero del 22. Dice número capicúa, ¿no? No, tarde. Perdón, tarde. Bueno, acostumbrado años y años a la transmisión matutina. Una disculpen ustedes, ahí la producción ya me está echando tierra. Buena tarde en este miércoles 22, miércoles 23. Entonces ahora sí vengo con el canal, el avión. Esto es culpa de ya saben quién, del Innombrable y de Ana Belén, la estrella del Palmar, del Innombrable que nos tiene acá en ascuas. Pero en fin, miércoles 23 de febrero del 2022. Muy buenas tardes. Mil gracias por dar la oportunidad de estar con ustedes, de abrirnos las puertas de su hogar, el trabajo, la oficina, quienes aún están laborando o quienes vienen en el automóvil o en el autobús con las manos libres. Ustedes nos ven, nos pueden ver, nos pueden escuchar en este espacio informativo. Hoy tendremos la presencia de dos politólogos y un activista. El activista es Omar Jiménez, quien estará un poco más tarde en este estudio, y estará también la politóloga Adi Carrera y el politólogo Alejandro García Limón. Son los tres invitados que tendremos esta tarde de miércoles de rompesemana. Ya la puso ahí Anita, Ana Belén ya puso la programación. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de irnos con nuestros invitados, déjeme comentarle la portada que hoy, de la revista Diálogos, del empresario Pablo Quirós, lleva en su portada, ¿ahí está bien? Ahí. Lleva en su portada de esta revista Diálogos sobre el asunto de la riqueza de William Jenkins y de don Manuel Espinosa Iglesias. Él titula en su revista, la portada dice: el dinero de Jenkins terminará en bolsillo de los nietos. Esta cita la dimos a conocer en la edición del periódico Foro 21 la semana pasada, por cierto, edición que se agotó porque es un trabajo de investigación que llevamos a cabo. ¿Quién fue William Oscar Jenkins? Oriundo de Tennessee, allá en Estados Unidos, a la edad de 23 años decidió hacer fortuna y vino a México. Llegó en 1901 a la ciudad, obviamente arriba en México, y de ahí se traslada a Monterrey. Está 1 o 2 años en Monterrey, de ahí se va a Zacatecas, donde también está 1 o 2 años, y en 1905 decide finalmente trasladarse y radicar en esta ciudad de Puebla. Hablamos 1905. Jenkins se asocia en una empresa, en una fábrica textil de medias, y ahí empieza a hacer su fortuna. Después de varios años de estar en esta textilera de medias, se le presenta la oportunidad de comprar el ingenio de Atencinco. Pide su liquidación con sus 2 socios también norteamericanos y compra el ingenio de Atencinco. Ese fue el gran parteaguas de Jenkins en Puebla. ¿Por qué? Porque le toca la fortuna de la ley seca en Estados Unidos. Y el alcohol era algo codiciado, muy demandado allá en la Unión Americana. Él fabrica enormes volúmenes de alcohol y lo traslada, lo lleva a Estados Unidos, obviamente de manera ilegal, y obtiene ganancias millonarias en dólares. Jenkins. Ahí fue su ábrete sésamo financiero, económico de Jenkins. Al cabo de los años conoce al padre
de don Manuel Espinosa Iglesias, a don Manuel Espinosa. La afición por el ajedrez los lleva a tener una relación, jugaban las tardes. Imagínense esa Puebla de 1910, 1915, 1920. Jugaban largas tardes en la semana, Jenkins y don Manuel. En 1930, Manuel Espinosa Iglesias, don Manuel Espinosa, fallece y le hereda a su primogénito, Manuel Espinosa Iglesias, 5 salas de cine que había edificado don Manuel, entre ellas el Cine Variedades. 4 salas más, 2 en Puebla, en el interior del estado, y 2 en Tlaxcala. Don Manuel Espinosa Iglesias sabía de la relación de su padre con Jenkins, amén de que tenía en ese entonces el hotel de lujo, que no hemos podido dar qué hotel había construido don Manuel Espinosa. Se acerca el vástago y le dice: señor Jenkins, soy fulano de tal. Sí, te conozco. Le propongo una sociedad. Estaba el cachorro con el ya tigre de Jenkins, y le hace un esquema de cómo podrían convertirse en los iniciadores de salas de cine en toda la República Mexicana. Jenkins olfatea el negocio y le dice va, y se asocian Espinosa Iglesias con Jenkins y terminan teniendo más de 100 salas de cine en toda la República Mexicana. Fue estrechándose la relación de don Manuel Espinosa con William Jenkins, y viene el momento, la compra de acciones de la entonces banca de comercio. Don Manuel le plantea el asunto al señor Jenkins y compra el 43% de acciones de la banca de comercio, Jenkins, y nombra como su representante en el consejo directivo de banca de comercio al entonces joven Espinosa Iglesias. Finalmente terminan siendo dueños de la banca. Pero, ojo, don Manuel Espinosa dice, cuando ya el negocio florecía en todo de los cines, convence a Jenkins, don Manuel, de que cambien las acciones. Le dice, le dejo todo el paquete de las 100 salas de cine. Para esto ya había un tercer socio, el poblano don Gabriel Alarcón, que se convirtió años después en el dueño del Heraldo de México, el primer periódico, por cierto, a color, y ese fue el boom que detonó al Heraldo de México en la Ciudad de México. Le propongo, le cambio mis acciones de los cines por las del banco. El señor Jenkins le dijo, voy a pensarlo. Para esto ya se había ganado la confianza don Manuel de Jenkins. Finalmente Jenkins le dice, va, y queda como único accionista mayoritario del Banco de Comercio, don Manuel Espinosa Iglesias, y termina convirtiendo a Banca de Comercio en Bancomer, en la primera institución bancaria más poderosa de México. Le hablo de 1950. Tan es así que tiene sucursales, ya Bancomer, en Estados Unidos, no recuerdo si es Bangkok, y entre 4 países. Don Manuel trasciende las fronteras de México y se convierte en poderosísimo banquero, el poblano más poderoso a nivel nacional. Tiene la desfortuna de que se le cruza en el camino José López Portillo. Don Manuel construyó un centro inteligente de Bancomer allá en Insurgentes, en la Ciudad de México, por Ciudad Universitaria, y construye un edificio inteligente de Bancomer. Invita a la inauguración al presidente López Portillo, pero López Portillo vio con mucho recelo el poderío económico de don Manuel Espinosa, y viene la
nacionalización bancaria y le quita la joya de la corona López Portillo al poblano Espinosa Iglesias. Ahí es parte de la historia. Pero antes de morir, Jenkins designa, era tal la confianza que ya absoluta que le tenía Jenkins a Espinosa Iglesias, que lo nombra el albacea, el único representante de Jenkins ante la Fundación Mary Street Jenkins, que era la obra maestra de Jenkins y donde dejó toda su fortuna en ese patronato, en esa fundación, y de manera colateral vino la construcción, la edificación del campus Universidad de las Américas. Don Manuel, en 1980 al fallecer, le hereda la estafeta del manejo de la Fundación Jenkins y del patronato ULAP a su hija Ángeles Espinosa Ru García. Los hijos y después los nietos de Jenkins sostienen un litigio legal fuerte con Ángeles Espinosa, quien al final dice: yo no tengo necesidad de estar peleando esto, lo único que sí puedo decir es que la fortuna quiso al señor Jenkins para Puebla y los poblanos beneficiarlos con becas, con trabajos, con obras, con centros educativos, centros de salud, la cultura, va a terminar en los bolsillos de sus nietos. Esto lo dijo Ángeles Espinosa 15 años atrás. 15 años atrás, Ángeles Espinosa vislumbró este desenlace. ¿Quién iba a decir que en 2020, 2021 y 2022 estallara el conflicto de los Jenkins contra los Jenkins? Y ahí tenemos 8 meses paralizada la Universidad de las Américas, la intervención en un primer tiempo del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, que metió las manos para apoderarse no tanto de la Fundación Jenkins, sino ellos vieron un gran tesoro, una gran fortuna, el campus de la ULAP. No logró cristalizar ese golpe de Estado que intentaban dar y se quedó trunco, y más cuando Moreno Valle fallece. El enlace y el operador de estas gestiones abajo del agua fue Luis Maldonado Venegas, quien fue secretario de Educación y posteriormente de Gobernación de Moreno Valle. No pasó ahí, vino la demanda del primogénito de Guillermo Jenkins de Landa, demanda a su padre, aún vivía, demanda a su madre y demanda a sus 3 hermanos. Los acusa que quieren apoderarse de la Fundación Jenkins porque los papás de él lo excluyen de la fundación. Y vino un litigio que el corte de hoy ha llevado a esta crisis interna donde los paganos son 10,000 estudiantes de la ULAP. Arriba el gobierno de Luis Miguel Barbosa y termina por asestar el golpe a través de esta Junta de Beneficencia Privada que depende de la Secretaría de Gobernación y obviamente del titular del Ejecutivo, y el golpe de Estado al campus de la ULAP en junio del año pasado. El resultado lo estamos viendo al corte de hoy. Nombran a un rector, a Ríos Peter, el famoso jaguar, lo desconoce la familia Jenkins, que tuvo que huir, prácticamente irse a Estados Unidos porque ya había las órdenes de aprehensión en contra de ellos, obsequiadas por el gobierno, por un juez estatal, obviamente ordenadas por Casaguayo. Más, no hay que olvidar la intervención del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que también sostiene un litigio por el nombre de Universidad de las Américas contra la Universidad de las Américas Puebla. Y ahí está. Pues esta historia, más o menos, que la acabamos de reseñar, fue la que se publicó la semana pasada en el periódico Foro 21 y que hoy la revista Diálogos vuelve, la retoma, le da su sello, le da su toque y la lleva en portada. El dinero de Jenkins terminará en bolsillo de los nietos.
Pasamos a otro tema porque ya está nuestra invitada, entraremos con ella al corte a las 6:30 de la tarde. Este asunto, a ver, López Obrador va ya rebasó los 20 días del asunto de la Casa Gris de su hijo José Ramón López Beltrán y su esposa, la señora Adams. Más de 20 días y no se ha podido contener. Y cada día afloran más datos sobre quién es Caroline Adams. Ayer le comentamos a usted que ella no llegó en 2018 a México. Caroline Adams llegó en el transcurso del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. De ahí se va a vivir en 2014, 2015 a Monterrey, ya estaba el sexenio de Peña Nieto. Y en 2018 es cuando se da el flechazo de amor del vástago, del primogénito de López Obrador, con esta brasileña estadounidense, Caroline, y terminan casándose. Bueno, hoy sale más versiones y más datos duros, no del matrimonio López Beltrán Adams, sino de Celgamex, este organismo que creó Andrés Manuel López Obrador una vez que arriba a la presidencia de la República, que es Seguridad Alimentaria Mexicana, fusiona con Asupo, con Liconza y Diconza, y crean esta paraestatal Celgamex, y nombra como titular a Ignacio Ovalle Fernández. Y ahora estoy bueno, ¿y quién es él? Pues resulta que Ignacio Ovalle Fernández es un hombre que fue secretario particular del presidente Luis Echeverría. Y cuando termina el sexenio de Echeverría, arriba López Portillo y designa a Ignacio Ovalle titular del Instituto Nacional Indigenista. ¿Y quién cree usted que fue el jefe del entonces joven tabasqueño López Obrador? Ni más ni menos que Ignacio Ovalle, que lo nombra delegado o representante del INE en su estado Tabasco. Ahí se da la relación Ignacio Ovalle, López Obrador, Ignacio Ovalle. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Ignacio Ovalle es nombrado director general de CONASUPO. Y su segundo de a bordo era el hermano incómodo de Los Pinos, Raúl Salinas de Gortari, que se habló de un escandaloso desfalco, fraude y desvío de recursos de esta empresa de gobierno CONASUPO, que se encargaba de vender a precios muy bajos productos básicos, alimentos básicos a toda la República Mexicana. De ahí, Ignacio Ovalle todavía es diputado federal y se retira. Hace 25 años se retira de la vida política, de la vida administrativa del gobierno federal. Llega López Obrador a la presidencia de la República en diciembre del 2018 y a los 2-3 meses, en 2019, designa a Ignacio Ovalle titular de esta paraestatal que agrupa CONASUPO, Liconza y Diconza. ¿Y qué cree usted? Que ya le encontraron un mega desvío, y no hablamos de trascendidos, ni como dijo el titular del capítulo Puebla de esta agencia o esta agrupación, la MEDI, ¿verdad? Agencia... Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Exactamente, capítulo Puebla, Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que no había un sustento con lo de Carlos Loret de Mola y la Casa Gris, etcétera, etcétera. Hoy, este organismo de la Auditoría Superior de la Federación, encontró un presunto desvío
de más de 8,000 millones de pesos. 8,000 millones de pesos de la cuenta pública 2020 de Celgamex. Pero además, la Fiscalía General de la República tiene abierta más de 20 carpetas de investigación contra funcionarios de Celgamex. El lazo fraterno de Ignacio Valle con López Obrador le bota este escándalo de presunta corrupción, que es lo que más le pega a López Obrador. Pero déjeme decirle además que esta Celgamex se involucró el año pasado con el gobierno de Venezuela, a quien le vendió enormes volúmenes de alimentos y de despensas. Este asunto se detona cuando Alex Saab, era el operador financiero del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Él es el que triangula esta adquisición y es detenido. El año pasado fue detenido en Cabo Verde, allá en África, y extraditado a Estados Unidos, y resulta que ya empezó a abrir la boca y va a aflorar esta escandalosa corrupción o desvío de recursos de Celgamex con esta operación de venta de alimentos y de despensas al gobierno de Nicolás Maduro. Vaya asunto que está enfrentando o que va a enfrentar López Obrador en su momento, porque este empresario venezolano está en Miami, donde está declarando. Ayer o anteayer fue la primera audiencia, y ahí afloraron ya datos duros. Que ojo, si algo molesta, si algo le causa escozor al gobierno de Estados Unidos, es Venezuela y es Nicolás Maduro. Y si se comprueba esta corrupción y este desvío de recursos millonarios, imagínense en qué va a parar el gobierno de López Obrador. No solo tenemos la brutal inseguridad, no solo tenemos que estados están prácticamente sitiados por los cárteles del narcotráfico, del crimen organizado. Ahí está Michoacán, ahí está Zacatecas, ahí está Guerrero, ahí está Quintana Roo, ahí está Veracruz, ahí está Baja California, por citar solamente algunos. En los 2 primeros meses del año van 5 periodistas asesinados. Nada más de este 2022. La economía, diría Cedillo o Carlos Salinas cuando se fue, quedó prendida con alfileres. Le está empezando, la interrogante es, ¿estará empezando a hacer agua el gobierno de López Obrador? Porque si a eso le suma a usted lo de la Casa Gris, y si a eso le suma a usted este ya virtual escándalo de desvío de recursos en esta paraestatal, o en este organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, que es el GAMEX, que agrupa a 3 entes que son vitales para nuestras clases populares, para el interior del Estado: CONASUPO, LICONSA y DICONSA. Se habla ya de 8,000 millones de pesos, no dicho por nosotros, es la auditoría que arrojó, o los datos que arrojó la Auditoría Superior de la Federación. El dato está soportado. Y si a eso le agregamos lo que este empresario venezolano quizás hable en esta oscura venta de despensas del gobierno de México al gobierno de Venezuela, no sé en qué vaya a terminar. No se trata acá de filias o fobias o de ver solamente lo negro del presidente López Obrador. Estamos hablando de hechos concretos, de datos duros, de información contundente. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién dice la verdad? Esa es la gran interrogante. López Obrador
del 66-64% de aceptación que tenía hasta el mes pasado, que es alta, claro, muy alta, en su tercer año, y ya entró al cuarto año de su gestión presidencial, ya cayó al 60% y ya anda entre 58 y 59%. Pepe Centeno, director general de Más Data, nos dio a conocer su encuesta que realizó y la presentó el lunes pasado de la desconfianza que ya empieza a haber hacia Andrés Manuel López Obrador. Porque su principal bandera, el combate a la corrupción, se expone con toda intensidad con el caso de su hijo. Lo han defendido, tiene su derecho, pero como bien lo dijo Fernández, el de Amedi, ¿cómo se llama? El de Capítulo Puebla, Ana Belén. Rafael Hernández. Rafael Hernández dice: cometió un grave yerro López Obrador en haberse subido al barco de su hijo. No era su camión. Le está costando muy caro. Y más caro cuando él presenta o manda esa carta como ciudadano a organismo, la AMI, la INAI, corrijo, que es de acceso a la información, que preside por fortuna la poblana Blanca Lilia Ibarra. Le manda esa carta y donde le dice que la invita a que se revele, a que dé a conocer los ingresos y las facturas del periodista Carlos Loret de Mola. Si gana 30 millones, 35, 40, 100, pues finalmente él tendrá que comprobarlos ante Hacienda. Si le paga a Televisa o no le paga a Televisa, la Universal o Latinos, o recibe financiamiento del gobierno de Estados Unidos, finalmente el dinero ingresa a México y él tendrá que comprobarlo. Pero ¿cómo le pide al INAI que revele esa información cuando Loret de Mola es un particular, no es un integrante de su gabinete? Pero en fin, ahí están las cosas, así se está manejando hoy. Cuando bien decían, tenemos cosas mucho más importantes, mucho más prioritarias, como es el empleo, como es la seguridad, y no estar con estos temas que nos tienen atados pues en este ir y venir, en que si quién dice la verdad y quién dice la mentira. Pero en fin, vamos al primer corte, porque ya está la politóloga Adi Carrera. Con ella regresamos a las 6:30 de la tarde. Vamos a nuestro primer corte. Le mandamos un saludo afectuoso al innombrable de Leo, quien está sufriendo de recoge bolas en el Abierto de Tenis de Acapulco. Regresamos. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos.
Holiday Inn Puebla Finza, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos son los momentos llenos de felicidad, que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.